Corría el mes de abril del año 2018. El DJ mundialmente conocido como Avicii se encontraba en un retiro espiritual. Luego de unos turbulentos años marcados por el exceso de alcohol, las figuras más destacadas querían trabajar con él, y era considerado uno de los mejores músicos de su generación. Pero el joven de 28 años no se sentía a gusto con su vida. Incluso llegó a admitir que estaba intentando ser algo que no era, debido a la idea preconcebida sobre lo que debería ser una persona feliz. Durante aquel alejamiento de la sociedad, escribía en su diario los pensamientos que le corrían por la mente. Uno de ellos fue: el desprendimiento del alma es el último apego antes de que se reinicie. Durante aquellos días de abril, sus fanáticos se enteraron de su ubicación y fueron al hotel donde se hospedaba para tomarse fotografías con él. Nadie imaginaba que detrás de aquella sonrisa que el joven mostraba frente a los flashes, se escondía un profundo sufrimiento. El 20 de ese mismo mes, su cuerpo fue encontrado en el baño de un lujoso hotel de Muscat, Oman, en Medio Oriente. Al día de hoy, su deceso dejó muchas interrogantes. Incluso se llegó a insinuar que personas muy poderosas podrían estar detrás del acontecimiento. Su caso dejó en evidencia el lado más oscuro de la industria musical y el verdadero precio de la fama. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Tim Bergling nació el 8 de septiembre de 1989 en Estocolmo, Suecia. Fue fruto del matrimonio de Claes Bergling y Anki Lidén, quienes tuvieron 3 hijos más: David Bergling, Linda Stenner y Anton Coberg. Linda era una reconocida actriz que protagonizó la película Mi vida como perro, dirigida por el sueco Lasse Hallström, y estuvo nominada al Oscar. Tim, por su parte, tuvo una infancia aparentemente normal en Estocolmo. No tuvo muchos amigos hasta llegar a 6º grado, ya que era bastante inseguro. Conforme fue creciendo, dejó entrever su lado más cómico, llegando a convertirse en el payaso de la clase. Solía burlarse de sus compañeros, por lo que muchos empezaron a guardarle cierto rencor. Finalmente Tim advirtió esto y comenzó a ser agradable con los otros niños. En el hogar familiar, se lo pasaba a lo grande escuchando música. Toda su familia solía escuchar canciones folclóricas, aunque a Tim también le gustaban artistas de otros géneros, sobre todo de la electrónica, como Eric Prydz y Swedish House Mafia. A la corta edad de 8 años, Tim comenzó a hacer música en su habitación. Su amor por el arte se intensificó cuando asistió a la secundaria, Östra Real, que según él era la escuela más snob de Estocolmo. Allí conoció a Philip Feelgood Akesson, quien se volvería uno de sus mejores amigos. Ambos comenzaron a saltarse las clases para crear beats y melodías en casa. Cuando tenía 16 años, Tim se vio inspirado por su hermano David, que era disc jockey. Entonces pensó que él también podría producir música. Se lo comentó a sus padres y recibió todo su apoyo. A partir de entonces, comenzó a pasar horas produciendo música sin salir de su habitación. Luego, subía las canciones a diferentes blogs, esperando que más gente lo escuchara, pero todo lo hacía por placer. No tenía un nombre artístico, ni pensaba que pudiera llegar a vivir de la música. Además, Tim luchaba constantemente contra problemas de ansiedad. Tenía pensamientos catastróficos y temía enfermarse de cáncer. Después de algunas reuniones con un psicólogo, notó una cierta mejoría, pero esto no sería para siempre. En 2007, cuando Tim tenía tan solo 18 años, conoció a Eras Ash Pornori, un manager que no tardó en notar su talento. Le dijo que si lo dejaba ayudarlo, se convertiría en uno de los mejores DJs del mundo en tan solo un año. A partir de entonces se convirtió en su manager, y en mayo de ese mismo año, Tim firmó con el sello Dead Fishes Play. Además se volvió miembro de los foros de Laid Back Luke, donde refinó su oficio y demostró su estilo distintivo de Deep House. Pero el verdadero comienzo vendría recién en 2008,
cuando ganó un concurso de producción organizado por el DJ de la BBC, Pete Tong. Este advirtió que el joven tenía un talento impresionante para construir melodías y una gran capacidad para unir las pistas. La pieza que Tim había presentado para el concurso fue lanzada por Tong bajo su sello discográfico con el título Men Men. Ese mismo año, Tim descubrió que su propio nombre había sido adaptado por alguien más en MySpace, por lo que eligió uno artístico. Así pasó a llamarse Avicii, referenciado a los distintos niveles del infierno budista. De 2009 a 2010, produjo y lanzó muchísima música con más rapidez que muchos otros artistas. Estrenó el tema Sick Bromance, que llegó al top 20 en varios países, como Bélgica, Francia, Reino Unido y su Suecia natal. En octubre de 2010, Tim, ya conocido como Avicii, recibió la oferta del equipo europeo de A&R, EMI Music Publishing. Si bien en ese entonces Tim ya se había vuelto popular, su carrera realmente despegó en 2011, cuando lanzó la canción Levels. La misma obtuvo casi 20 millones de visualizaciones en YouTube, incluso antes de su lanzamiento oficial. Una vez lanzada, apareció en las listas de éxito de varios países europeos y encabezó las de Suecia. Además, consiguió la certificación de platino por sus ventas discográficas en al menos 10 países. A este éxito le siguieron I Could Be The One y la canción Country, que cantó Aloe Black. Sus hits más exitosos tenían los mismos elementos: producciones house, solistas invitados que las hacían más accesibles para el público mainstream y melodías muy pegadizas. Ya con una base de fanáticos, Tim se embarcó en un tour recorriendo los Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Asia, y a menudo realizando múltiples shows en diferentes ciudades en un mismo día. Gracias a las giras, logró conseguir un gran éxito comercial. Entonces Tim pensó en qué hacer con tanto dinero, que realmente no sentía que necesitaba. Aseguraba ser muy afortunado de estar en la posición en la que podía hacer un cambio, y de poder vivir del arte. Habló con Pornori para iniciar House for Hunger, una organización benéfica dedicada a combatir el hambre en Estados Unidos con bancos de alimentos para las comunidades más desfavorecidas. También donó $1 millón a Feed It America, una organización benéfica, y apoyó campañas contra el tráfico de personas y la violencia de pandillas mediante los videos de sus canciones For Better Day y Pure Grinding. Durante los 5 años siguientes, la música dance de las discotecas se volvió parte de la vida cotidiana y la fama de Tim creció con ella. La revista especializada en música Billboard alabó sus producciones, pese a señalar que su estilo era un poco cursi. Entretanto, Tim encabezó festivales de música en diferentes países y se convirtió en el primer DJ de música electrónica dance en realizar una gira mundial. Según sus fanáticos, llenaba de optimismo y energía sus producciones, y siempre incluía alguna sorpresa durante sus conciertos, pero había un lado de él que todo el mundo desconocía, o al menos ignoraba. Las constantes giras exacerbaron los problemas de ansiedad que Tim tenía desde pequeño. A pesar de la fama, seguía siendo tímido y no disfrutaba de ser el centro de atención. Como era consciente de que para estar sobre el escenario debía estar bien a nivel físico y mental, empezó a beber alcohol. Así lograba desinhibirse y evitar los nervios previos al show. En enero de 2012, el consumo de alcohol comenzó a pasarle factura. Empezó a sentir fuertes dolores de estómago y finalmente fue diagnosticado con pancreatitis aguda. Tuvo que pasar 11 días en el hospital y el médico le prescribió opioides para calmar la enfermedad. Según él, aquellos fueron los días más felices de su vida, ya que nadie esperaba que hiciera cosas que no le apetecía y se sentía menos presionado. Pero al volver al ruedo, la cantidad de fármacos que debía consumir por día lo hizo entrar en un ciclo de problemas de salud y adicción. A pesar de eso, aquel año sacó la canción Sunshine, en colaboración con David Guetta. Ambos fueron nominados a los Grammy en la categoría de la mejor grabación dance. Luego Tim se embarcó en un tour de 27 fechas por Estados Unidos. Esta llevaba por título House for Hunger, en referencia a su organización benéfica, con el fin de recaudar $1 millón para la misma.
La dependencia del alcohol creció a medida de que Tim viajaba más. En 2013, le dijo a la revista GQ: viajas, vives en una maleta, llegas a este lugar, hay alcohol gratis en todas partes. Esto se vería notoriamente reflejado durante algunos de sus conciertos. Originalmente Tim quiso ir más allá del mercado de la música disco y house, y se puso en contacto con artistas de géneros muy diferentes, como el country. Organizó un concierto con música en directo en el Festival Ultra de Miami, referente a la música disco a nivel internacional. El propio Tim se presentó junto a los cantantes Aloe Blacc y Dan Temensky. Cantó los temas Hey Brother y Wake Me Up, que introducían sonidos country en el género electrónico. Todos los presentes notaron que el DJ no estaba en su mejor estado y comenzaron a abuchearlo. Finalmente el concierto fue un fracaso y recibió críticas terribles en algunos medios de comunicación especializados. Los comentarios negativos se trasladaron a las redes sociales. Tim estaba realmente destrozado y revisaba constantemente Twitter, donde no paraban de aparecer mensajes criticando su performance. Ante ello, su manager decidió tomar cartas en el asunto. Subió el concierto a SoundCloud, junto con las peores críticas de las redes, y escribió que aquello era lo que estaba causando tanto alboroto. Durante los siguientes días, las escuchas crecieron sin parar, y a la par los comentarios positivos. Tim fue la portada de las revistas musicales más importantes, y el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lo citó en uno de sus discursos. Incluso llegó a ocupar el número 1 en las listas de las canciones más escuchadas en 16 países. De su sufrimiento, su manager sacó una oportunidad económica. Pero la movida de marketing no estuvo exenta de consecuencias. Ese mismo año, Tim regresó al hospital por fuertes dolores y se le recomendó una cirugía para extirpar la vesícula. No obstante, el joven se negó a realizar el tratamiento y siguió haciendo giras. Al año siguiente, en Australia, volvió a tener pancreatitis, pero se negó a operarse de la vesícula. Para evitar cancelar sus compromisos y le recetaron opioides nuevamente. A pesar de intentar mantener la compostura, Tim sufría dolores crónicos, ansiedad y consumía sin parar los opioides, que terminaron de empeorar su cuadro. En marzo de 2014, y los doctores descubrieron que su apéndice se había roto, así que se lo extirparon. Tim accedió a tomarse un mes de descanso y a cancelar algunos conciertos, pero no lo sintió como un mes libre, ya que estuvo en el estudio 12 horas al día, y poco después volvió a las giras. Para ese entonces, ya sentía que decir no en la industria de la música era algo imposible, y eso lo perturbaba. Ese año Tim colaboró con Carlos Santana y Wyclef en el himno oficial de la Copa Mundial de Fútbol en Brasil. También produjo una canción para el álbum de Coldplay, Ghost Stories. Participó en la ceremonia de clausura del Mundial, antes mencionado, y en la celebración de la boda del príncipe Carl Philip de Suecia. A pesar de que puertas para afuera se mostraba muy activo y comprometido con su trabajo, lo cierto es que su salud física y mental se había deteriorado por el abuso de pastillas. Tenía arrebatos de ira y comportamientos erráticos. Sus problemas provocaron retrasos, momentos extraños e incómodos en el escenario y enfrentamientos con paparazzis. En octubre de 2015, después de retrasar la grabación por problemas personales, lanzó su segundo álbum de larga duración, Stories. En aquella ocasión, aprovechó para retratar los problemas de tráfico humano y la violencia pandillera al dirigir sus propios videoclips, The For Better Day y Pure Grinding. De acuerdo con la revista Forbes, aquel año Tim llegó a ganar $19 millones. Las personas que trabajaban con él solían preguntarle cómo podía ser que estuviera tan triste, siendo que ganaba más en un concierto que una persona normal en 5 años. Nadie parecía entender lo que realmente le pasaba por la cabeza, o al menos así fue, hasta que su familia entró en el juego. En el verano de 2015, Klaas supo que debía que hacer algo al respecto de la salud de su hijo. Se contó con un terapeuta, y juntos planearon una intervención en Ibiza. Tim fue citado sin conocer las verdaderas razones del encuentro. Al darse cuenta de lo que sucedía, su angustia fue enorme, y la confusión aún más. Incluso llegó a pensar que lo criticaban, aunque trabajaba sin cesar,
como si fuera lo único que se esperaba de él. Sin embargo, después de horas de resistirse, aceptó ir a rehabilitación. En marzo de 2016, actuó en el Ultra Music Festival, donde estrenó nueva música, pero 10 días después, dio un importante anuncio. Luego de hacer un show en Ibiza, en agosto se retiraría de las actuaciones en vivo. Había realizado 813 shows en 8 años y quería estar en paz. Durante los meses siguientes, Tim se dio cuenta de que su manager solo quería que sacara música y realizara los shows, fuera cual fuera el precio. Decidió luchar por escapar de lo que describió como la máquina que era Avicii y despidió a Portnoy. También les dijo a los productores de la disquera que no podría seguir con el ritmo que venía teniendo. Llegada la fecha del show antes mencionado, Tim, de tan solo 26 años, se retiró oficialmente de los escenarios. En una nota personal dirigida a sus fans, hizo referencia a su salud física y mental, sin mencionar su ansiedad, la pancreatitis, ni la adicción al alcohol y los analgésicos. Dejó en claro que el problema no eran los espectáculos ni la música, sino las cosas que rodeaban eso, cosas con las que, según él, ya no se sentía cómodo y lo llenaban de energía negativa. También expresó que se había convertido en adulto mientras crecía como artista. Había aprendido a conocerse mejor y a darse cuenta que tenía muchas cosas por hacer. Sin embargo, aseguró que seguiría trabajando en el estudio. Mientras recuperaba su vida privada, quería enfocarse en sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, por último dejó en claro que, si bien fue la decisión más difícil que tomó en su vida, jamás se había sentido tan feliz. A pesar de la honesta declaración, los fanáticos no lo apoyaron ni comprendieron. De hecho, lo presionaron para que siguiera realizando giras. Esto lo angustió aún más, ya que él realmente esperaba que entendieran sus razones. A pesar del dolor, decidió darles a sus seguidores un último gusto. Volvió a los estudios y en agosto de 2017 publicó un EP de 6 canciones titulado Avicii. Según Tim, era la primera de 3 entregas de lo que sería su próximo álbum. A pesar de estar más tranquilo, continuó teniendo severos problemas de ansiedad y volvió al hospital. Los médicos le dijeron que debía mantenerse sobrio durante al menos 6 meses y eliminar la comida chatarra de su dieta. Le advirtieron que si no hacía caso, su estómago volvería a inflamarse y ya no se curaría, con la posibilidad de sufrir dolor crónico durante el resto de su vida. Nuevamente, Tim vio aquellos días en el hospital como los más libres de ansiedad y estrés de los últimos 6 años. Además, aquella experiencia le sirvió para crear más arte. Empezó a escribir diarios donde relataba cada uno de sus pensamientos. Un mes después, lanzó un documental de larga duración llamado True Stories, que trataba principalmente sobre su retiro. En él se podía observar a los promotores tratando de convencerlo de que continuara de gira, a pesar de que sufría un dolor físico evidente. Cuando fue entrevistado al respecto, Tim expresó que debería haberse defendido más ante los productores. Sin embargo, el filme también mostraba la otra cara de Tim, contento y relajado en las playas, donde se había ido a descansar. En 2018, viajó a Omán con un amigo para iniciarse en la meditación y seguir las enseñanzas del Maharishi Mahesh Yogi, que creía que una persona dejaría de sufrir si alcanzaba el estado más profundo de conciencia o iluminación. En lugar de los 20 minutos sugeridos, Tim meditaba durante horas. A sus colaboradores les prometió llamarlos cuando volviese del retiro, pero esto jamás sucedió. Poco después, su amigo comenzó a preocuparse por él. A pesar de estar de vacaciones, el DJ lloraba constantemente, no hablaba, se negaba a comer y se sentaba a la intemperie bajo un calor agobiante. Ese amigo se puso en contacto con el padre de Tim para que lo ayudara, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. El 20 de abril de 2018, el cuerpo de Tim fue encontrado sin vida en el baño de un lujoso hotel de Muscat, en Omán. Su representante, Diana Beren, anunció la triste noticia y se limitó a explicar que se había encontrado sin vida al DJ en esa ciudad sin dar más detalles sobre las causas de su fallecimiento. Aclaró que la familia de Tim estaba devastada
y pidió a los fanáticos que respetaran su privacidad. A pesar de esto, la noticia no tardó en llegar a los medios, que intentaron comunicarse con el personal del hotel. Mediante un comunicado, las autoridades del resort indicaron que no podían proporcionar detalles de las visitas de sus huéspedes, aunque sí podían confirmar que Tim había estado allí. También relataron que durante su estadía, había sido extremadamente amable con todo el personal, se comportó como cualquiera de los huéspedes habituales, e incluso parecía estar de buen humor. Al mismo tiempo, compañeros de profesión y artistas de todas partes del mundo expresaron su cariño por Tim a través de las redes sociales. El DJ Calvin Harris lo describió como un alma bella, apasionada y extremadamente talentosa con mucho futuro por delante. El periodista de la BBC, Mark Savage, especializado en música, recordó la habilidad de Tim para escandalizar al público, hasta el extremo de ver a personas escalando estructuras durante sus conciertos, para poder tener una mejor imagen del escenario, algo poco común en shows de música electrónica. Por su parte, el ex-manager de Tim compartió por medio de su Facebook personal y su cuenta de Instagram unas palabras para lidiar con su dolor. Decía que podrían haber llegado aún más lejos juntos, y que incluso hubiera recibido una bala por él. Esto despertó la indignación de varios de los fanáticos del DJ, que comenzaron a acusarlo de haber puesto demasiada presión sobre el joven. Mientras el mundo de la música estaba de luto, las autoridades se llevaron el cuerpo de Tim del hotel para realizar los estudios forenses correspondientes. El 21 de abril, la policía de Oman declaró que no había sospecha de que el deceso del cantante fuera producto de un crimen. El 26 de abril, la familia de Tim lanzó una carta abierta que decía que el joven era un alma artística frágil en busca de respuestas a las preguntas existenciales, un perfeccionista que viajó y trabajó duro a un ritmo que lo condujo a un estrés extremo. Cuando dejó de viajar, quiso encontrar un equilibrio en la vida para ser feliz y hacer lo que más le gustaba, la música. Finalmente dieron a entender que para ellos, Tim se había quitado la vida para poder estar realmente en paz. El 1 de mayo, TMZ informó las causas exactas del fallecimiento del DJ. Tim se autoinfringió lesiones con una botella de vino rota, que provocaron una gran pérdida de sangre, la cual derivó en su fallecimiento. Algunos medios aseguraron que se había cortado el cuello, mientras que otros indicaron que habían sido las venas. El 8 de junio, se llevó a cabo un funeral privado con las personas más cercanas a Tim, en el cementerio de Estocolmo. Ese mismo mes, fue enterrado en la iglesia Hedvig Leonora. Teresa Kisiorova, la novia secreta de Tim, escribió una carta que compartió en Instagram. Hasta ese entonces la relación había sido privada, para no captar la atención de los medios e incomodar aún más al DJ. En la misiva, la joven detalló cómo había sido su primera cita y habló del dolor físico que había sentido desde su fallecimiento. Más tarde dijo que habían estado planeando formar una familia juntos y que habían pensado en hacer la relación pública si ella quedaba embarazada. Por otro lado, Olivia Nervo, amiga de Tim, le dijo al medio The Sun que la última vez que había visto al joven, sintió que estaba más seguro y feliz. Con el correr de los días, las declaraciones sobre allegados del DJ, que juraban que estaba mostrando una mejoría, aumentaron, y fue entonces cuando empezaron las teorías alrededor de su deceso. Los primeros señalados como culpables del fallecimiento fueron los productores del DJ. Habían sido retratados en el documental True Stories, mientras le imponían presión a Tim para que siguiera trabajando a pesar de su deterioro físico y mental. El filme incluso tenía una escena en la que Tim decía: "He dicho algo así como voy a morir. Lo he dicho muchas veces, y por eso no quiero escuchar que deba considerar la idea de hacer otro concierto". Curiosamente, el documental fue eliminado de Netflix muy poco después de su fallecimiento, sin previo aviso a los suscriptores. En esta misma línea, los propios amigos de Tim habían predicho que el DJ moriría debido a su consumo excesivo de alcohol y sus constantes problemas de estrés. Un año después de la tragedia, el padre de Tim le dijo a la cadena CNN que no creía que su hijo estuviera planeando quitarse la vida. Según él, muchos factores como su apretada agenda lo dejaron fuera de control,
También contó que a menudo conversaba con su hijo sobre su salud mental y repitió lo mismo que sus otros allegados. Tim parecía feliz antes de viajar a Oman. De hecho, la noticia de su fallecimiento fue aún más dramática por el hecho de que tanto él como su esposa y sus otros hijos estaban contentos de que estuviera mejorando en muchos aspectos. Por último, enfatizó la necesidad de un cambio en la industria musical, aunque no echó culpas individuales. Opinó, eso sí, que los managers en general deberían tener una licencia para demostrar que pueden garantizar el bienestar de los artistas. Y las opiniones no terminaron ahí. En agosto de 2018, el padrastro de Tim, Tommy Körberg, habló con el podcast sueco Barbet sobre el deceso de su hijastro. Destacó cómo el ex-manager del DJ se las ingeniaba para conseguir la mayor cantidad de shows posibles, lo que derivó en una gran cantidad de presión en el joven. También expresó que si Tim hubiera contado con una compañía profesional, seguiría vivo. En esta misma línea, el hermanastro de Tim dijo que el DJ debió mantenerse alejado de los escenarios y permanecer en el estudio creando música. Añadió que cuando la avaricia y la estupidez van de la mano, cualquier cosa puede pasar. Los fanáticos estuvieron de acuerdo con esta declaración, sobre todo al revisar el documental True Stories. Allí se podía ver a Pornori empujar a Tim hacia un estilo de vida que le sumió en una espiral de ansiedad y depresión que terminó por consumirlo. Incluso había una escena en la que el manager exclamaba que Tim acabaría sin vida por la cantidad de entrevistas y giras que realizaba. A pesar de la teoría sobre la presión excesiva que recayó sobre Tim, tenía mucho sentido. Pronto apareció otra que ganó cierto peso. En junio de 2020, Anonymous, el grupo internacional de ciberactivistas, cuya misión es revelar datos e información confidencial, tanto de los gobiernos como de empresas privadas, sacó un comunicado. En el mismo, señalaron al fallecido millonario y financista Jeffrey Epstein, acusado y condenado por tráfico y abuso de menores, de estar implicado en el fallecimiento del DJ. Anonymous sostuvo que Tim no se quitó la vida, sino que fue asesinado por personas poderosas, debido a que tenía información sobre las fiestas que realizaba Epstein, junto a otros famosos como el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto, Tim lo habría denunciado a través del videoclip The Forbidden Day, donde una red de pedofilia, conformada por políticos y otras personas influyentes de las altas esferas de la sociedad, era perseguida por artistas. Algo parecido había ocurrido con el video Yummy de Justin Bieber, que también se indicó que desenmascaraba una red de pedofilia. Sin embargo, la familia del DJ jamás ha dado declaraciones respecto a esta teoría, y la investigación concluyó en que se trató de un deceso autoinfligido. Mientras las hipótesis respecto al caso de Tim continuaban, la familia del DJ seguía llorando su pérdida. Ninguno de sus parientes podía entender qué habían hecho mal como para no poder evitar que Tim falleciera tan joven. Querían hacer algo respecto a los peligrosos que pueden ser los problemas de salud mental. Y pronto se les ocurrió que tras heredar una fortuna de más de $70 millones pertenecientes al DJ, la familia creó la fundación Tim Bergling. El objetivo principal es concientizar sobre el cuidado de la salud mental y la prevención de la autoprivación de la vida. Con el paso de los años, ampliaron su acción para trabajar también en la protección del medio ambiente y las especies en extinción. En 2019, salió a la venta un disco póstumo de Avicii, titulado TM, y todas las ganancias fueron destinadas a la fundación. Querían realizar una labor solidaria, parecida a la que el DJ ya había realizado en vida, y lo lograron. El 18 de enero de 2021, lanzaron un libro titulado Tim, la biografía oficial de Avicii. Incluían palabras que el propio Tim dejó escritas en su diario, y en las que confesaba el dolor incontenible por el estrés y la ansiedad que le provocaba su agitada vida repleta de conciertos, viajes y actuaciones. También se incluyó un extracto redactado por él poco antes de fallecer. En el mismo, Tim escribió que estaba en modo automático y dejaba sus últimas palabras publicadas: el desprendimiento del alma es el último apego antes de que se reinicie. También otro donde dejaba en claro los problemas que rondaban en su cabeza desde joven.
Me sentía ansioso, con una ansiedad cuyo origen no entendía. Parecía como si tuviera una piedra en las entrañas. Era una emoción constante. El 31 de diciembre de 2024, Netflix estrenó el documental Avicii, Soy Tim, donde se narra la vida y la obra del DJ. Ofrece material inédito, desde su primera ecografía y videos de la infancia, pasando por jornadas en el estudio, viajes por el mundo y shows en eventos masivos, pero también muestra momentos de soledad y ansiedad en hoteles, hasta algunas de sus últimas imágenes antes de que se quitara la vida en Oman. El fallecimiento de Tim, más conocido como Avicii, dejó una gran cantidad de interrogantes sobre el ambiente que rodea a los músicos y la salud mental en ese mundo donde nada es lo que parece. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esa gran comunidad. Eso es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.